El viento helado de diciembre golpeaba implacablemente las ventanas del diminuto departamento en la colonia Roma Norte, mientras Paloma permanecía completamente inmóvil en el sofá desgastado por los años, observando con ojos vacíos las gotas de lluvia que se deslizaban lentamente por el cristal empañado. Habían transcurrido 3 largos e interminables meses desde aquella noche terrible en el Hospital General. 3 meses desde que su mundo se desplomó violentamente en una sala de emergencias llena de luces blancas cegadoras y voces apagadas que susurraban palabras que no quería escuchar jamás. Sus manos temblorosas e inquietas descansaban sobre su vientre plano y vacío, donde una vez había crecido la esperanza más pura y hermosa de una nueva vida. La puerta principal se abrió con el sonido familiar y metálico de las llaves de Roberto, chocando contra el metal oxidado. Su esposo entró arrastrando los pies cansados, con el uniforme azul marino de seguridad completamente arrugado y esa mirada vacía y distante que había aprendido a evitar a toda costa durante las últimas semanas. No se dirigieron la palabra, como había sido la costumbre dolorosa durante semanas enteras. Él se dirigió directamente a la cocina pequeña y estrecha, abrió una cerveza Corona helada con un sonido seco y familiar y se dejó caer pesadamente en la silla de plástico blanco frente a la mesa donde solían desayunar juntos cada mañana, planeando nombres tiernos y hermosos para el bebé que nunca llegó a nacer. El silencio entre ellos era tan denso que podía cortarse con un cuchillo afilado. Paloma recordaba vívidamente cuando esa misma mesa estaba llena de revistas de bebés, listas de nombres escritas a mano con la letra cuidadosa de Roberto, y pequeños catálogos de cunas y carriolas que habían estado revisando con emoción desbordante. Ahora, la mesa solo tenía una cerveza solitaria y el peso invisible de todo lo que habían perdido. ¿Comiste algo hoy?, preguntó Roberto sin levantar la vista de la mesa, su voz cargada de una frialdad que se había vuelto tan familiar como dolorosa. Paloma negó con la cabeza lentamente, aunque sabía perfectamente que él no la estaba mirando. La tensión en el aire era tan densa que podía sentirse físicamente. Desde la pérdida devastadora, las conversaciones se habían reducido a monosílabos forzados y reproches silenciosos que flotaban entre ellos como fantasmas que se negaban a desaparecer. Roberto tomó un largo trago de su cerveza, y Paloma pudo ver cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar la botella. Ella conocía esa expresión, había aprendido a leer cada microexpresión de su rostro durante los 5 años de matrimonio. Era la expresión que ponía cuando estaba conteniendo algo que quería decir, algo que había estado rumiando durante horas. El doctor Martínez dijo que fue por el estrés excesivo del trabajo, murmuró Roberto de repente, rompiendo el silencio sepulcral que los envolvía. Que trabajaste demasiado durante el embarazo, que no te cuidaste como debías hacerlo. Las palabras cayeron como piedras pesadas sobre el pecho de Paloma, aplastándola con su peso. Era la primera vez que lo decía en voz alta con tanta claridad brutal, pero ella había visto esa acusación terrible brillando en sus ojos durante meses interminables. Había sentido esa culpa creciendo entre ellos como una planta venenosa que se alimentaba de su dolor. Antes de continuar con nuestra historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal si este contenido te está gustando y déjanos un comentario contándonos desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando estas historias que tocan el corazón. Ahora sigamos con Paloma y este momento tan doloroso. Se levantó del sofá con movimientos lentos y dolorosos, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Sus piernas se sentían como gelatina, y por un momento temió que no la sostuvieran.
El departamento que una vez había sido su refugio, ahora se sentía como una prisión llena de recuerdos que la atormentaban. «No fue mi culpa», susurró con voz quebrada, pero las palabras se desvanecieron en el aire antes de poder terminar la frase completamente. Roberto finalmente la miró directamente por primera vez en días, y en sus ojos había una mezcla explosiva de dolor profundo y resentimiento que la atravesó como una daga afilada. «¿No? Entonces explícame por qué nuestro hijo no está aquí con nosotros. Explícame por qué la cuna que compré está vacía. Explícame por qué tuve que pintar de blanco la habitación que había pintado de rosa». Cada palabra era como un golpe físico. Paloma sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies temblorosos. Corrió desesperadamente hacia el baño pequeño y cerró la puerta con fuerza, deslizándose por la pared fría hasta quedar sentada en el suelo helado de azulejos. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente brotaron como una cascada imparable, acompañadas de sollozos desgarradores que parecían arrancar pedazos de su alma. Afuera, escuchó los pasos pesados de Roberto dirigiéndose hacia la recámara, seguidos del sonido seco de la puerta cerrándose con firmeza. Otra noche más, durmiendo separados, otra noche donde el silencio se volvía más ensordecedor que cualquier grito desesperado. Paloma se abrazó las rodillas y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que solo quedaron los sollozos secos que la sacudían como espasmos. Al día siguiente, Paloma despertó en el sofá con el cuello adolorido y los ojos hinchados como globos. Roberto ya se había marchado al trabajo de madrugada, dejando solo el aroma amargo del café barato y una taza sucia abandonada en el fregadero. La rutina matutina que una vez habían compartido con risas y planes para el futuro, ahora era solo un recordatorio de lo que habían perdido. Se preparó mecánicamente para ir a su trabajo en la oficina de contabilidad del centro histórico, donde había regresado hacía apenas 2 semanas después de la licencia médica obligatoria. Sus compañeros de trabajo habían sido comprensivos, pero ella podía sentir sus miradas de lástima cada vez que pasaba por los pasillos. Era como si llevara un letrero invisible que decía «Mujer que perdió a su bebé». El trayecto diario en el metro de la estación Insurgentes hasta Pino Suárez se había convertido en una tortura psicológica diaria. Cada mujer embarazada que veía era un recordatorio punzante de lo que había perdido para siempre. Cada bebé que lloraba en el vagón abarrotado la hacía apretar los puños hasta que las uñas se le clavaban profundamente en las palmas sudorosas. Había días en que tenía que bajarse del metro y tomar el siguiente, incapaz de soportar estar rodeada de familias felices. En la oficina gris y monótona, sus compañeros la trataban con esa delicadeza incómoda, reservada exclusivamente para quienes han sufrido una pérdida irreparable. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella se acercaba, miradas compasivas que la hacían sentir como un animal herido en exhibición permanente. Todos sabían lo que había pasado, pero nadie sabía qué decir. «Paloma, ¿podrías revisar estos estados de cuenta cuando tengas tiempo?», le pidió su jefa, Mónica, con una sonrisa forzada y artificial. «Tómate todo el tiempo que necesites, sin presión alguna». Mónica era una mujer de mediana edad que había tenido 3 hijos, y Paloma podía ver en sus ojos la incomodidad de alguien que no sabía cómo comportarse ante el dolor de otro. Era como si temiera que la tragedia fuera contagiosa. Paloma asintió silenciosamente y se sumergió en los números infinitos, encontrando en las columnas ordenadas de cifras el único refugio donde su mente torturada podía descansar del dolor constante. Los números no juzgaban, no culpaban, no hacían preguntas dolorosas.
simplemente existían en su perfección matemática absoluta. En los números encontraba una lógica que su vida había perdido completamente. Durante la hora del almuerzo, decidió caminar sin rumbo por el centro histórico en lugar de quedarse encerrada en la oficina claustrofóbica. Las calles estaban repletas de vendedores ambulantes, preparándose entusiastamente para las fiestas navideñas que se acercaban, y el aroma tentador de los tamales oaxaqueños, los churros recién hechos y el ponche caliente con canela llenaba el aire fresco de diciembre. Normalmente esta época mágica del año la llenaba de alegría desbordante. Recordaba las navidades de su infancia en Puebla, cuando su abuela preparaba rompope casero y toda la familia se reunía para las posadas. Pero ahora cada adorno navideño brillante, cada villancico que sonaba en las tiendas, cada familia que pasaba cargando regalos le recordaba cruelmente que debería estar preparándose para la primera Navidad de su bebé. Había imaginado tantas veces cómo sería esa primera Navidad. Roberto disfrazado de Santa Claus para hacer reír a Sofía, aunque fuera demasiado pequeña para entender. Ella misma tejiendo pequeños suéteres navideños. La casa llena de familiares, conociendo a la nueva integrante de la familia. Todos esos sueños ahora se sentían como cuchillos que se clavaban en su corazón cada vez que los recordaba. Se detuvo frente a la imponente catedral metropolitana, observando en silencio a las familias numerosas que entraban y salían constantemente. Era la hora de la misa del mediodía y había muchas madres jóvenes con sus bebés. Una mujer de cabello largo y negro cargaba tiernamente a un bebé recién nacido envuelto en una manta rosa bordada, exactamente del mismo color que habían elegido para el cuarto de Sofía. Paloma sintió una punzada tan intensa en el pecho que tuvo que apoyarse contra una columna de piedra para no desplomarse. El dolor físico era tan real como si alguien le hubiera clavado un cuchillo entre las costillas. Se llevó la mano al pecho, tratando de respirar, pero el aire parecía haberse vuelto demasiado espeso. «¿Está usted bien, señora?», preguntó una voz ronca y cálida a su lado derecho. Paloma levantó la vista lentamente, parpadeando para enfocar a través de las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaban cayendo. Se encontró con un hombre de mediana edad, probablemente de unos 50 años, de piel morena curtida por el sol y cabello canoso despeinado por el viento. Vestía ropa sencilla pero impecablemente limpia, unos pantalones de mezclilla desgastados pero bien cuidados y una camisa de algodón azul claro. Sus ojos profundos tenían una sabiduría que hablaba de experiencias vividas intensamente, de dolor conocido y superado. En su rostro marcado por el tiempo había una expresión de genuina preocupación humana, sin la incomodidad que había aprendido a reconocer en las miradas de otros. «Sí, solo necesito un momento para recuperarme», respondió Paloma, secándose las lágrimas saladas que no se había dado cuenta de que estaban cayendo libremente por sus mejillas. El hombre asintió con comprensión profunda, como si entendiera exactamente lo que ella estaba sintiendo sin necesidad de explicaciones. A veces el corazón duele tanto que el cuerpo físico no puede sostenerlo. «Me llamo Joaquín, pero absolutamente todos me dicen Apache». Paloma lo miró con curiosidad creciente. Apache no parecía su nombre real, pero había algo magnético en su presencia que la tranquilizaba inexplicablemente. Era como si irradiara una paz que ella había olvidado que existía. «Paloma», se presentó con voz temblorosa, «como el ave hermosa que siempre encuentra su camino de regreso a casa», dijo Apache con una sonrisa suave y reconfortante. «¿Sabe qué? Hay un pequeño café familiar aquí cerca, escondido entre las calles, donde sirven el mejor chocolate caliente de toda la ciudad. ¿Le gustaría acompañarme?
A veces, hablar con un extraño comprensivo es más fácil que hacerlo con quienes conocemos íntimamente. Paloma dudó por un momento eterno. Su instinto le decía que regresara inmediatamente a la oficina, que mantuviera su dolor privado como había estado haciendo religiosamente durante meses. Pero algo indefinible en la voz de Apache, una calidez genuina que no había escuchado en meses, la hizo asentir lentamente. Había algo en este hombre que le recordaba a su abuelo, quien había muerto cuando ella tenía 15 años. La misma manera de hablar pausada, la misma presencia tranquilizadora que hacía que las personas quisieran confiar en él. El café estaba escondido en una calle lateral empedrada, un lugar pequeño y acogedor que parecía haberse detenido en el tiempo. Las mesas eran de madera gastada por años de uso, cada una con sus propias marcas y cicatrices que contaban historias silenciosas. El aroma embriagador de canela, chocolate y café recién molido flotaba en el aire tibio, mezclándose con el sonido suave de conversaciones en voz baja y el tintineo ocasional de cucharas contra tazas de cerámica. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de la Ciudad de México de décadas pasadas, y había plantas pequeñas en macetas de barro que daban al lugar un aire hogareño. Era exactamente el tipo de lugar que Paloma y Roberto solían frecuentar cuando eran novios, cuando el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. Apache pidió 2 chocolates calientes humeantes al mesero, un hombre mayor que los saludó como si fuera un cliente habitual, y se sentaron en una mesa junto a la ventana que daba a la calle bulliciosa. Desde allí podían ver a las personas pasar, oficinistas apurados, vendedores ambulantes, turistas con cámaras colgando del cuello, madres empujando carriolas. «No tiene que contarme absolutamente nada si no quiere», dijo Apache suavemente, revolviendo su chocolate con una cuchara pequeña de plata. Pero a veces, cuando el dolor es demasiado grande para llevarlo solo, ayuda enormemente saber que alguien está dispuesto a escuchar sin juzgar ni dar consejos no solicitados. Paloma tomó un sorbo cauteloso de su chocolate, sintiendo el calor reconfortante extendiéndose por su pecho helado. El chocolate era espeso y rico, con un toque de vainilla y canela que le recordó a su infancia. Por primera vez en meses interminables, alguien le ofrecía un espacio completamente seguro para su dolor, sin expectativas asfixiantes ni juicios morales. «Perdí a mi bebé hace 3 meses», susurró finalmente, las palabras saliendo como un suspiro doloroso. «Y mi esposo Roberto. Él cree firmemente que fue mi culpa». Apache no dijo nada inmediatamente, simplemente asintió con comprensión profunda, y en ese silencio respetuoso, Paloma encontró el permiso que necesitaba desesperadamente para continuar. Era la primera vez en meses que alguien no trataba inmediatamente de consolarla con frases hechas o de cambiar el tema. «Era una niña preciosa», continuó Paloma, su voz apenas audible por encima del murmullo constante del café. «Íbamos a llamarla Sofía». Roberto ya había pintado su cuarto de rosa pastel, un rosa suave como el de las flores de cerezo. Había comprado una cuna de madera tallada que encontró en el mercado de Medellín con pequeños ángeles grabados en la cabecera. Estaba tan emocionado que no podía dormir por las noches. Apache escuchaba atentamente sin interrumpir, sus ojos fijos en los de ella, ofreciéndole toda su atención concentrada. Era la primera vez en meses que Paloma hablaba de Sofía sin que alguien tratara desesperadamente de cambiar el tema o de consolarla con frases vacías y clichés como «era el plan de Dios» o «podrán tener más hijos». Roberto había comenzado a hablarle al vientre todas las noches, continuó Paloma, una sonrisa triste cruzando su rostro. Le contaba sobre su día en el trabajo,
Le prometía que la protegería siempre, le cantaba canciones que su propia madre le había cantado cuando era niño. Yo solía fingir que estaba dormida para escucharlo, porque era tan tierno que me hacía llorar de felicidad. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Apache con delicadeza infinita. Paloma respiró profundamente, preparándose para revivir la peor noche de su vida. Fue en la semana 32 del embarazo. Yo había estado trabajando en un proyecto importante y complicado para un cliente nuevo, quedándome hasta muy tarde en la oficina todas las noches durante 2 semanas. Roberto me decía constantemente que descansara más, que el bebé era más importante que cualquier trabajo, pero yo quería demostrar que podía ser una madre excepcional y seguir siendo exitosa en mi carrera profesional. Pausó, tomando otro sorbo reconfortante de chocolate. Era mi manera de demostrarle al mundo que no iba a convertirme en una de esas mujeres que abandonan todo por la maternidad. Quería ser un ejemplo para mi hija, mostrarle que las mujeres podemos tenerlo todo. Una noche, era un martes, recuerdo perfectamente, comencé a sentir dolores extraños mientras revisaba unos estados financieros. Al principio pensé que eran contracciones normales del embarazo, esas que llaman Braxton Hicks, pero los dolores se intensificaron y comencé a sangrar. Su voz se quebró ligeramente, pero Apache la alentó con una mirada comprensiva a continuar. Roberto me encontró en el baño del apartamento, sentada en el suelo, con sangre en la ropa. Nunca había visto tanto miedo en sus ojos. Corrimos al Hospital General y durante todo el trayecto en el taxi, él me sostenía la mano y me decía que todo iba a estar bien, que Sofía era fuerte como su mamá. Las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas, pero esta vez no trató de detenerlas. Cuando llegamos al hospital, los doctores hicieron todo lo posible. Estuve en trabajo de parto durante 6 horas, pero Sofía nació sin vida. El cordón umbilical se había enredado alrededor de su cuello. Los doctores dijeron que probablemente había sido por el estrés excesivo, por no haber descansado lo suficiente durante las últimas semanas. Apache extendió su mano sobre la mesa, sin tocarla, pero ofreciéndole su presencia sólida y reconfortante. «La tuve en mis brazos durante 1 hora», continuó Paloma, su voz ahora apenas un susurro. Era perfecta. Tenía el cabello oscuro como Roberto y mis manos largas. Parecía que estaba durmiendo. Roberto lloró tanto que pensé que se iba a desmayar, pero después todo cambió. ¿Cómo cambió? Al principio Roberto me consolaba, me decía que no era mi culpa, que estas cosas pasaban, pero después, cuando llegamos a casa y vio el cuarto vacío, cuando tuvo que cancelar todos los planes que habíamos hecho, cuando tuvo que llamar a nuestras familias para contarles lo que había pasado, comenzó a cambiar. Paloma se secó las lágrimas con una servilleta de papel. Comenzó a hacer comentarios pequeños. Si hubieras descansado más, si no hubieras trabajado tanto, si hubieras escuchado al doctor cuando te dijo que redujeras el estrés. Nunca me lo dijo directamente, pero lo vi claramente en sus ojos. Me culpaba completamente, y lo peor de todo es que yo también me culpo. Apache permaneció en silencio por un momento largo, procesando cuidadosamente las palabras desgarradoras de Paloma. Luego, con una voz cargada de experiencia dolorosa, habló. Hace exactamente 15 años, yo también perdí a alguien extraordinariamente importante. Mi hijo único, Daniel, tenía apenas 8 años. Paloma levantó la vista bruscamente, sorprendida por la revelación inesperada. En los ojos de Apache vio un dolor que reconoció inmediatamente, el mismo dolor que veía en el espejo cada mañana. Fue completamente mi culpa, sin la menor duda, continuó Apache con honestidad brutal. Yo manejaba un camión de carga pesada para una empresa de construcción, y ese día había bebido alcohol. No mucho,
Pensé ingenuamente que estaba perfectamente bien para manejar. Era un sábado por la tarde, y Daniel venía conmigo porque le encantaba acompañarme en mis rutas cortas por la ciudad. Apache pausó, tomando un sorbo de su chocolate antes de continuar. Daniel siempre se sentaba en el asiento del copiloto, con su cinturón de seguridad bien abrochado, y me hacía preguntas sobre todo lo que veíamos. ¿Por qué ese edificio es tan alto, papá? ¿Por qué hay tantos coches? ¿Cuándo vamos a llegar a casa? Era un niño curioso, siempre quería entender cómo funcionaba el mundo. ¿Qué pasó?, preguntó Paloma suavemente. Íbamos por Insurgentes, cerca del viaducto. Era una zona que conocía perfectamente, había manejado por ahí miles de veces. Pero ese día, por el alcohol, mis reflejos estaban lentos. Un coche se atravesó en el semáforo y yo no pude frenar a tiempo. Chocamos violentamente contra un poste de luz. Apache cerró los ojos por un momento, como si estuviera reviviendo la escena. Yo salí con heridas menores, algunos cortes y moretones. Pero Daniel recibió todo el impacto. Murió en el camino al hospital, en mis brazos, mientras yo le pedía perdón una y otra vez. El silencio se extendió entre ellos como una manta pesada, pero no era incómodo, era el silencio sagrado de dos personas que habían tocado el fondo más profundo del dolor humano y habían sobrevivido para contarlo. ¿Cómo logra seguir adelante después de algo tan devastador?, preguntó Paloma con voz temblorosa. Apache sonrió tristemente, una sonrisa que hablaba de años de terapia, de noches sin dormir, de una reconstrucción lenta y dolorosa. Al principio, simplemente no lo haces. Yo dejé de manejar completamente, dejé de trabajar, dejé de vivir realmente. Me quedaba en la cama durante días enteros, sin bañarme, sin comer, sin hablar con nadie. Mi esposa Carmen no pudo perdonarme nunca. Se fue después de 6 meses de intentarlo, y no la culpo en absoluto. Yo tampoco podía perdonarme. ¿Y ahora cómo está? Ahora trabajo aquí en la catedral, ayudando con el mantenimiento diario y hablando con las personas que llegan buscando respuestas que no existen, como usted hoy. Me di cuenta gradualmente de que mi dolor podía servir para algo constructivo, para ayudar a otros que estaban pasando por experiencias similares. Paloma sintió una conexión profunda e inexplicable con este hombre que había aparecido en su vida como un ángel guardián disfrazado de trabajador humilde. ¿Por qué le dicen Apache?, preguntó, tratando de aligerar ligeramente el peso abrumador de la conversación. Apache rió suavemente por primera vez, y el sonido fue como música para los oídos de Paloma. Cuando era joven y fuerte, trabajaba en construcción de rascacielos. Era extraordinariamente bueno escalando estructuras altas y peligrosas, como si fuera un guerrero apache escalando montañas rocosas. Podía subir a lugares donde otros trabajadores no se atrevían. El apodo se quedó pegado para siempre, aunque ahora, con la edad y la experiencia, prefiero mantener los pies firmemente en el suelo. Paloma sonrió genuinamente por primera vez en semanas. Era una sonrisa pequeña y frágil, pero completamente real. ¿Sabe qué es lo más difícil de todo esto?, preguntó Paloma. No es solamente la pérdida devastadora, es la soledad absoluta. Roberto y yo solíamos hablar de absolutamente todo, pero ahora es como si fuéramos dos extraños completos viviendo en la misma casa. El dolor compartido puede unir a las personas para siempre o separarlas completamente, reflexionó Apache sabiamente. Depende enteramente de si están dispuestos a enfrentarlo juntos o si cada uno decide cargarlo en soledad. Él no quiere hablar nunca de Sofía. Guardó todas sus cosas en el closet del cuarto de huéspedes y pintó el cuarto de blanco otra vez. Quitó todos los adornos que habíamos puesto, las cortinas con ositos que yo había cosido,
el móvil musical que colgaba sobre la cuna. Es como si quisiera borrar completamente que ella existió. ¿Y usted qué quiere realmente? La pregunta tomó a Paloma completamente por sorpresa. Hacía meses que nadie le preguntaba qué quería ella, qué necesitaba para comenzar a sanar. Todos asumían que sabían lo que era mejor para ella. Quiero recordarla siempre. Quiero que su vida, aunque fue terriblemente corta, haya significado algo importante. Quiero poder hablar de ella sin que la gente se sienta incómoda o trate de cambiar el tema. Y quiero que Roberto vuelva a mirarme como antes, no como la mujer que no pudo proteger a su hija. Apache asintió con comprensión total. Esos son deseos completamente válidos y humanos. Pero para que eso suceda, primero tiene que perdonarse completamente a sí misma. ¿Cómo puedo perdonarme cuando claramente fue mi culpa? ¿Usted quería que su bebé muriera? Por supuesto que no. ¿Hizo algo intencionalmente para dañarla? No, pero... trabajó duramente porque quería ser una madre excepcional y proveedora para su familia. Paloma asintió, las lágrimas comenzando a fluir nuevamente como ríos. Entonces definitivamente no fue su culpa. Fue una tragedia inexplicable, una de esas cosas terribles que pasan sin razón aparente, pero absolutamente no fue su culpa. Las palabras de Apache resonaron en el corazón de Paloma como una campana de liberación. Por primera vez en meses, alguien le había dado permiso para no cargarse toda la culpa del mundo. ¿Podríamos vernos de nuevo?, preguntó Paloma tímidamente. Creo que necesito seguir hablando con alguien que entienda realmente lo que estoy pasando. Por supuesto, todos los días estoy en la catedral desde las 2 de la tarde hasta las 6. Si quiere, puede venir cuando guste. A veces solo necesitamos saber que no estamos solos en nuestro dolor. Los días siguientes marcaron el inicio de una rutina completamente nueva para Paloma. Cada tarde, después del trabajo agotador, se dirigía religiosamente a la Catedral Metropolitana para encontrarse con Apache. A veces hablaban durante horas sobre la vida y la muerte, sobre el significado del sufrimiento y la posibilidad de la redención. Otras veces simplemente se sentaban en silencio contemplativo, observando a los fieles que entraban y salían del templo con sus propias cargas invisibles. Apache le había mostrado un pequeño jardín secreto detrás de la catedral, un espacio poco conocido donde crecían flores silvestres entre las piedras antiguas. Era un oasis de tranquilidad en medio del caos de la ciudad, rodeado por muros altos que bloqueaban el ruido del tráfico. Había una fuente pequeña en el centro, con agua que goteaba suavemente, creando un sonido relajante que ayudaba a calmar la mente. «Este es mi lugar favorito en todo el mundo», le había dicho Apache la primera vez que la llevó allí. «Aquí es donde vengo cuando necesito recordar que la vida siempre encuentra una manera de florecer, incluso en los lugares más inesperados y difíciles». El jardín tenía bancas de piedra desgastadas por el tiempo, rodeadas de bugambilias coloridas, jazmines que perfumaban el aire al atardecer, y pequeños rosales que Apache cuidaba personalmente. Había algo mágico en ese lugar, como si estuviera protegido del dolor del mundo exterior. ¿Cómo era Daniel cuando estaba vivo?, preguntó Paloma una tarde, mientras se sentaban en una banca de piedra rodeada de bugambilias coloridas que se mecían suavemente con la brisa. Los ojos de Apache se iluminaron con una mezcla compleja de dolor y amor puro. Era evidente que hablar de Daniel le dolía, pero también le daba una alegría profunda recordar a su hijo. «Era un niño extraordinariamente curioso», comenzó Apache, su voz suavizándose. «Siempre hacía preguntas sobre absolutamente todo. ¿Por qué el cielo era azul? ¿Por qué los pájaros podían volar? ¿Por qué tenía que ir a la escuela? ¿Por qué la gente lloraba? ¿Por qué algunos perros eran grandes y otros pequeños?
Su madre, Carmen, decía que iba a ser científico o filósofo porque nunca se conformaba con respuestas simples. ¿Se parecía a usted? Físicamente era idéntico a su madre. Cabello rubio, ojos verdes, piel clara, pero tenía mi personalidad, obstinado, determinado, siempre queriendo ayudar a otros. Cuando veía a alguien triste, inmediatamente quería hacer algo para ayudar. Apache sonrió al recordar. Una vez, cuando tenía 6 años, vio a una señora mayor llorando en el parque porque había perdido a su perro. Daniel insistió en que pasáramos toda la tarde buscando al perro. Lo encontramos 3 horas después, escondido debajo de un coche. La señora lloró de felicidad, y Daniel estaba tan orgulloso que no paró de hablar de eso durante semanas. ¿Tenía miedo de algo específico? Solo de una cosa, de que yo no regresara de mis viajes de trabajo. Siempre me pedía que le prometiera que volvería a casa sano y salvo, y yo siempre se lo prometía solemnemente, besándolo en la frente y diciéndole que nada en el mundo podría impedirme regresar con él. Apache pausó, su voz quebrándose ligeramente. La última vez que se lo prometí, la mañana del accidente, él me abrazó extra fuerte y me dijo: «Papá, tengo un mal presentimiento. ¿Puedes quedarte en casa hoy?» Pero yo tenía que hacer esa entrega. Necesitábamos el dinero. Le dije que no se preocupara, que todo estaría bien. No pude cumplir mi promesa. Paloma sintió el peso terrible de esas palabras. ¿Cree que él sabía cuánto lo amaba? Eso espero con toda mi alma. Esa esperanza es lo que me mantiene cuerdo en las noches más difíciles. Cuando no puedo dormir, cuando el dolor se vuelve insoportable, me repito todas las veces que le dije que lo amaba, todos los momentos felices que compartimos. Yo me pregunto exactamente lo mismo sobre Sofía. Si de alguna manera, en esos meses que estuvo conmigo, pudo sentir cuánto la amaba. «Por supuesto que sí», respondió Apache con certeza absoluta. «El amor de una madre trasciende todo, incluso la muerte». Sofía sintió cada caricia en su vientre, cada canción que le cantó, cada sueño hermoso que tuvo para ella. Los bebés en el vientre pueden sentir las emociones de sus madres, pueden escuchar sus voces, pueden sentir el amor que los rodea. Estas conversaciones profundas se volvieron el ancla de Paloma. Apache tenía una manera especial de hablar que no minimizaba su dolor, pero tampoco la dejaba ahogarse completamente en él. Le enseñó técnicas de respiración que había aprendido en sus años de terapia. Respiraciones profundas, contando hasta 4. Mantener el aire por 4 segundos, exhalar por 4 segundos. Le habló sobre la importancia de honrar la memoria de los seres queridos sin permitir que el dolor consumiera toda la vida. El dolor es como el océano, le explicó Apache una tarde mientras observaban las flores del jardín. Viene en olas. A veces las olas son pequeñas y manejables, otras veces son tsunamis que amenazan con ahogarte, pero siempre, siempre la ola pasa. El truco es aprender a surfear las olas en lugar de luchar contra ellas. En casa, las cosas con Roberto mejoraban lentamente pero consistentemente. Habían comenzado a hablar de Sofía en pequeñas dosis, compartiendo recuerdos preciosos de los meses de embarazo y los planes que habían hecho para ella. Roberto había sacado una de las mantas que habían comprado para el bebé, una manta suave de algodón rosa con pequeños corazones bordados, y la había puesto en el sofá de la sala. «¿Te parece bien?», había preguntado con incertidumbre, sosteniendo la manta como si fuera algo sagrado. «Me parece perfecto», había respondido Paloma, acariciando la suave tela rosa. Era la primera vez que tocaba algo de Sofía desde el hospital, y aunque le dolió, también le dio una sensación de conexión con su hija. Una tarde, mientras Paloma y Apache paseaban por el Zócalo, abarrotado de turistas y vendedores, ella le contó sobre estos pequeños progresos en su matrimonio.
Roberto quiere que vayamos a terapia de pareja, le dijo, mientras observaban a los danzantes aztecas que actuaban frente a la catedral. Dice que quiere que nuestro matrimonio funcione, pero que no sabe cómo hacerlo solo. Dice que me ama, pero que no sabe cómo ayudarme, ni cómo ayudarse a sí mismo. ¿Y usted qué piensa al respecto? Tengo mucho miedo, admitió Paloma. ¿Qué pasa si descubrimos que nuestro matrimonio no puede sobrevivir a esto? ¿Qué pasa si el terapeuta confirma que fue mi culpa? ¿Qué pasa si Roberto se da cuenta de que no puede perdonarme nunca? Apache se detuvo y la miró directamente a los ojos con una intensidad que la sorprendió. Paloma, ¿recuerda lo que le dije el primer día que hablamos? No fue su culpa. Y si un terapeuta profesional le dice lo contrario, entonces necesita buscar otro terapeuta inmediatamente. Un buen terapeuta nunca culpará a una madre por la pérdida de su bebé. ¿Usted fue a terapia? Sí, durante años. Al principio resistí mucho. Pensaba que era cosa de gente débil, que los hombres verdaderos no necesitaban ayuda para lidiar con sus problemas. Pero mi hermana Elena insistió tanto que finalmente accedí. Fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida. ¿Le ayudó a perdonarse? Me ayudó a entender la diferencia entre responsabilidad y culpa. Sí, yo era responsable de mis acciones esa noche. Bebí y decidí manejar, y esa decisión tuvo consecuencias terribles. Pero la culpa implica intención maliciosa, y yo nunca quise dañar a Daniel. Una vez que entendí esa diferencia, pude comenzar a trabajar en perdonarme. Apache pausó, observando a una familia que pasaba cerca de ellos. Padres jóvenes empujando una carriola con gemelos. La terapia también me enseñó que el perdón no significa olvidar, ni significa que lo que pasó estuvo bien. Significa liberar el veneno del resentimiento que me estaba matando lentamente. Significa honrar la memoria de Daniel viviendo una vida que él habría querido que viviera. Esa noche, Paloma le dijo a Roberto que estaba dispuesta a intentar la terapia de pareja. Él la abrazó con alivio, y por primera vez en meses durmieron abrazados, sin la barrera invisible que había estado entre ellos durante tanto tiempo. La primera sesión de terapia fue emocionalmente agotadora. La doctora Hernández, una mujer de mediana edad con cabello castaño, recogido en un moño y anteojos de marco dorado, tenía una presencia calmada pero directa que inmediatamente puso a ambos en alerta. Su oficina estaba decorada con colores suaves y plantas verdes, diseñada para crear un ambiente de tranquilidad, pero Paloma se sentía como si estuviera en una sala de juicio. Quiero que ambos me hablen abiertamente sobre su pérdida y cómo ha afectado su relación, dijo la doctora Hernández, con una voz profesional pero cálida. No hay respuestas correctas o incorrectas aquí. Solo quiero entender lo que han estado viviendo. Roberto habló primero, sus manos temblorosas entrelazadas en su regazo. Admitió que había culpado a Paloma porque era más fácil que aceptar que algunas cosas simplemente no tienen explicación. Necesitaba que alguien fuera responsable, dijo con lágrimas en los ojos, su voz quebrándose, porque si nadie tenía la culpa, entonces significaba que podía volver a pasar y no podía vivir con esa incertidumbre. Era más fácil culpar a Paloma que aceptar que el mundo es caótico y que las tragedias pueden golpear a cualquiera en cualquier momento. Paloma se sorprendió al escuchar esta perspectiva. Nunca había considerado que la culpa de Roberto hacia ella podría venir del miedo más que del resentimiento genuino. También me culpo a mí mismo, continuó Roberto, por no haber insistido más en que descansara, por no haber sido más firme, por no haber protegido mejor a mi familia. ¿Y usted, Paloma, cómo ha procesado esta pérdida?, preguntó la doctora. He estado cargando con la culpa durante meses. Cada día me despierto pensando en lo que podría haber hecho diferente.
pero recientemente alguien me ayudó a entender que tal vez no fue mi culpa después de todo. ¿Quién fue esa persona? Paloma les habló sobre Apache, sobre sus conversaciones diarias y cómo él la había ayudado a comenzar a sanar. Describió el jardín secreto, las técnicas de respiración y, sobre todo, la comprensión profunda que solo alguien que había pasado por una pérdida similar podía ofrecer. Me parece que ha encontrado un sistema de apoyo muy valioso, comentó la doctora. ¿Cómo se siente Roberto respecto a esta amistad? Roberto admitió que al principio había sentido celos y resentimiento. Pensé que si Paloma podía hablar con un extraño sobre nuestros problemas, ¿por qué no podía hablar conmigo? Pero después me di cuenta de que yo no estaba disponible emocionalmente para ella. Estaba tan perdido en mi propio dolor que no podía ver el suyo. También he notado cambios positivos en Paloma desde que comenzó a hablar con Apache, continuó Roberto. Ella está volviendo a ser la mujer de la que me enamoré. Más fuerte, más esperanzada. Y eso me da esperanza a mí también. La doctora Hernández les dio tareas específicas para hacer en casa. Escribir cartas a Sofía, expresando todo lo que querían decirle. Crear un ritual de despedida que les permitiera honrar su memoria. Y establecer momentos específicos cada día para hablar de sus sentimientos sin juzgarse mutuamente. El duelo es un proceso, les explicó. No es algo que se supera, sino algo que se integra. Su hija siempre será parte de ustedes, y eso no tiene que ser solo una fuente de dolor. También puede ser una fuente de amor y propósito. Después de la sesión, mientras caminaban hacia el metro tomados de la mano por primera vez en meses, Roberto se detuvo de repente. ¿Podrías presentarme a Apache?, preguntó. Me gustaría conocer a la persona que me está ayudando a recuperar a mi esposa. Paloma sonrió, sintiendo que por primera vez en meses tenían una oportunidad real de sanar juntos. Al día siguiente, Paloma llevó a Roberto a la catedral. Apache los estaba esperando en el jardín, regando las flores con una manguera vieja y cantando suavemente una canción que Paloma no reconoció. Apache, te presento a Roberto, mi esposo. Apache dejó la manguera y se acercó con una sonrisa cálida que inmediatamente puso a Roberto en calma. Roberto, he escuchado mucho sobre usted. Paloma lo ama profundamente. Roberto extendió su mano para un apretón formal, pero Apache lo sorprendió con un abrazo fraternal que duró varios segundos. Gracias, dijo Roberto con voz emocionada. Gracias por cuidar de mi esposa cuando yo no supe cómo hacerlo. No me agradezca a mí. Agradézcale a ella por tener el valor de buscar ayuda y por no rendirse con su matrimonio. Los tres se sentaron en el jardín, rodeados por el aroma de los jazmines que comenzaban a florecer con la llegada de la primavera. Apache compartió con Roberto algunas de las lecciones que había aprendido sobre el duelo y la pérdida durante sus años de terapia y autorreflexión. ¿Cómo sabe cuándo está listo para seguir adelante?, preguntó Roberto. Nunca se sigue adelante completamente, respondió Apache sabiamente. Se aprende a llevar el dolor de una manera diferente. Daniel siempre será parte de mí y Sofía siempre será parte de ustedes. Pero el dolor no tiene que definir el resto de sus vidas. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que pueden elegir qué hacer con su dolor, pueden dejarlo que los consuma o pueden transformarlo en algo que honre la memoria de su hija. Pueden usar su experiencia para ayudar a otros, pueden crear algo hermoso en su nombre. Pueden vivir vidas que ella habría estado orgullosa de ver. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranjas y rosas, los tres permanecieron sentados en el jardín, unidos por la comprensión mutua del dolor y la esperanza de la sanación. 6 meses después de aquel primer encuentro en la catedral,
Paloma y Roberto habían establecido una nueva rutina de vida que les daba estructura y esperanza. Los martes y jueves asistían religiosamente a terapia de pareja con la doctora Hernández, donde habían aprendido a comunicarse sin culparse mutuamente. Los sábados visitaban a Apache en el jardín de la catedral, donde habían encontrado una paz que no sabían que era posible después de una pérdida tan devastadora. Y los domingos habían comenzado a visitar un grupo de apoyo para padres que habían perdido bebés. El grupo de apoyo había sido sugerencia de la doctora Hernández, y aunque al principio ambos se habían mostrado reticentes, pronto descubrieron el poder sanador de compartir su experiencia con otras parejas que habían pasado por tragedias similares. Se reunían en el sótano de una iglesia metodista en la colonia del Valle, un espacio simple con sillas plegables dispuestas en círculo y una mesa con café y galletas. Al principio pensé que escuchar las historias de otros sería demasiado doloroso, le confesó Paloma a Apache durante una de sus caminatas por el centro histórico. Pero resulta que es exactamente lo contrario. Saber que no somos los únicos que hemos pasado por esto, que otros han logrado reconstruir sus vidas y encontrar felicidad nuevamente, nos da esperanza real. Apache sonrió con satisfacción profunda. Eso es exactamente lo que yo sentí cuando comencé a ayudar a otras personas aquí en la catedral. El dolor compartido se vuelve más llevadero y la sanación compartida se vuelve más poderosa. Roberto está pensando seriamente en cambiar de trabajo, continuó Paloma mientras observaban a los vendedores ambulantes preparar sus puestos para la tarde. Dice que quiere hacer algo que tenga más significado, algo que honre la memoria de Sofía. ¿Y qué tiene en mente? Quiere estudiar para ser consejero de duelo. Dice que si nuestro dolor puede ayudar a otros padres que están pasando por lo mismo, entonces Sofía no habrá muerto en vano. Quiere que su vida, aunque fue corta, tenga un impacto positivo en el mundo. Apache se detuvo en seco con los ojos brillando de emoción. Eso es hermoso, Paloma. Roberto tiene un corazón noble. ¿Y usted ha pensado en hacer algún cambio en su propia vida? Paloma había estado reflexionando sobre esto durante semanas, desde que había comenzado a sentirse más fuerte y esperanzada. Quiero crear una fundación, algo que ayude específicamente a mujeres que han perdido bebés durante el embarazo. Muchas veces la sociedad no reconoce este tipo de pérdida como válida, como si no fuera un duelo real, porque el bebé nunca vivió oficialmente. ¿Cómo se llamaría la fundación? Fundación Sofía. Para que su nombre viva y ayude a otras madres a sanar, quiero crear grupos de apoyo, ofrecer terapia gratuita y educar a la sociedad sobre la realidad del duelo perinatal. Apache la abrazó con fuerza y Paloma pudo sentir las lágrimas en sus ojos. Ella estaría muy orgullosa de ustedes. Ambos están transformando su dolor en amor para otros. Esa tarde, cuando Paloma llegó a casa, encontró a Roberto en la cocina preparando la cena. Había música sonando suavemente, la misma playlist que solían escuchar cuando eran novios, y sobre la mesa había una vela encendida y 2 copas de vino. ¿Qué celebramos?, preguntó Paloma, sorprendida por el ambiente romántico que no había visto en su hogar durante más de un año. Hoy hace exactamente un año que perdimos a Sofía, dijo Roberto, tomando sus manos con ternura, y quería que este día fuera diferente. En lugar de solo recordar el dolor y la pérdida, quiero que recordemos el amor que sentimos por ella y el amor que sentimos el uno por el otro. Paloma sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor puro, sino de una mezcla compleja de tristeza, gratitud y esperanza renovada. «Tengo algo para ti», continuó Roberto, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Paloma la abrió con manos temblorosas.
Dentro había un delicado collar de plata con un dije en forma de corazón, y grabado en él estaba el nombre Sofía, en letras cursivas elegantes, rodeado por pequeños diamantes que brillaban como estrellas. «Para que siempre la lleves cerca de tu corazón», susurró Roberto, ayudándola a ponerse el collar. «Y para que sepas que, sin importar lo que pase, siempre seremos los padres de Sofía». Paloma se echó a llorar, pero esta vez Roberto no se alejó como había hecho durante meses. La abrazó y lloró con ella, y en ese abrazo había una intimidad y una conexión que no habían compartido desde antes de la pérdida. «Te amo», le dijo Roberto, «y lamento haber tardado tanto en recordar cómo demostrártelo. Lamento haberte culpado cuando lo que necesitabas era mi apoyo. Yo también te amo, y lamento haber estado tan perdida en mi dolor que no pude ver el tuyo. Lamento no haber luchado más por nosotros cuando las cosas se pusieron difíciles». Cenaron a la luz de las velas, hablando de Sofía con una ternura que había estado ausente durante meses. Roberto le contó sobre los sueños que había tenido con ella. Sueños donde era una niña pequeña corriendo por el parque, riendo y llamándolo papá. Paloma compartió las cartas que había estado escribiéndole como parte de su terapia, cartas llenas de amor y promesas de honrar su memoria. «¿Sabes qué me dijo Apache la semana pasada?», preguntó Paloma mientras terminaban de cenar. «¿Qué?». «Me dijo que el amor verdadero no muere, solo se transforma, que el amor que sentimos por Sofía ahora puede convertirse en amor hacia otros que necesitan nuestra ayuda, que podemos ser los padres que ella no pudo tener para otros niños que necesitan amor». Roberto asintió pensativamente. «Creo que tiene razón. He estado pensando mucho en eso desde que decidí estudiar para ser consejero. Tal vez nuestro propósito ahora es ayudar a otras familias que están pasando por lo que nosotros pasamos». «¿Cuándo empiezas las clases?». «El próximo semestre. Ya hablé con mi jefe sobre reducir mis horas de trabajo para poder estudiar. Va a ser difícil económicamente, pero siento que es lo que tengo que hacer». «¿Y cómo vamos a manejar las finanzas?». Roberto sonrió con una mezcla de orgullo y amor. «Bueno, resulta que mi esposa es una contadora muy talentosa que está a punto de lanzar su propia fundación. Creo que podemos hacer que funcione si trabajamos juntos». Esa noche, por primera vez en más de un año, hicieron el amor. No fue como antes de la pérdida, cargado de pasión despreocupada y planes para el futuro. Fue algo más profundo y consciente, más sagrado. Era el amor de dos personas que habían caminado juntas por el valle de la sombra de la muerte y habían elegido seguir caminando juntas hacia la luz. 3 meses después, Paloma organizó el primer evento de recaudación de fondos para la Fundación Sofía. Se llevó a cabo en un salón pequeño pero elegante en la colonia Roma, decorado con flores blancas y fotografías de bebés que habían sido perdidos demasiado pronto. Asistieron amigos, familiares, compañeros de trabajo y varias parejas del grupo de apoyo. Apache llegó vestido con su mejor traje, un traje negro que claramente había sido guardado para ocasiones especiales, acompañado de una mujer mayor de cabello plateado y sonrisa cálida que irradiaba la misma paz que él. «Paloma, Roberto, quiero presentarles a mi hermana, Elena. Ella es quien me convenció de ir a terapia hace años y quien me ha apoyado en todo mi proceso de sanación». Elena abrazó a Paloma con el cariño de una tía querida. «Joaquín me ha contado mucho sobre ustedes. Estoy muy orgullosa de lo que han logrado y de cómo han transformado su dolor en algo hermoso». Durante el evento, Paloma dio un discurso que había estado preparando durante semanas. Habló sobre la importancia de reconocer y honrar las pérdidas perinatales, sobre la necesidad de apoyo para las familias que pasan por estas tragedias, y sobre cómo la sociedad puede ser más comprensiva y solidaria. «Mi hija Sofía vivió solo 32 semanas en mi vientre,
pero en ese tiempo me enseñó más sobre el amor incondicional de lo que había aprendido en toda mi vida, dijo Paloma, su voz clara y fuerte. Esta fundación es mi manera de asegurarme de que su vida, aunque breve, tenga un impacto duradero en el mundo. Es mi manera de honrar su memoria, ayudando a otras familias que están pasando por el mismo dolor que nosotros experimentamos. Roberto también habló, compartiendo su perspectiva como padre y futuro consejero de duelo. Aprendí que el dolor no es algo que se supera, sino algo que se integra. Y cuando se integra con amor y propósito, puede convertirse en una fuerza poderosa para el bien. Sofía nos enseñó que el amor trasciende la vida y la muerte. Al final de la noche, habían recaudado suficiente dinero para comenzar oficialmente las operaciones de la fundación. Paloma se sintió abrumada por la generosidad y el apoyo de su comunidad, pero también por la sensación de que finalmente había encontrado su propósito. Mientras limpiaban después del evento, Apache se acercó a Paloma con una expresión de profunda satisfacción. ¿Sabe qué es lo más hermoso de esta noche?, le preguntó. ¿Qué? Que usted ya no está llorando sola. Ahora está llorando con propósito, con esperanza, con amor. Esas son las lágrimas más poderosas que existen, porque son lágrimas que sanan no solo a quien las derrama, sino a todos los que las presencian. Paloma lo abrazó fuertemente. Gracias, Apache, por aparecer en mi vida cuando más lo necesitaba, por enseñarme que el dolor puede coexistir con la esperanza, por mostrarme que es posible sanar sin olvidar. Gracias a usted por recordarme que ayudar a otros es la mejor manera de honrar a nuestros seres queridos perdidos. Usted me ha dado tanto como yo le he dado a usted. Un año después, la Fundación Sofía había ayudado a más de 50 familias que habían experimentado pérdidas perinatales. Habían establecido 3 grupos de apoyo en diferentes partes de la ciudad. Ofrecían terapia gratuita con psicólogos especializados en duelo perinatal. Y habían comenzado un programa educativo para hospitales y personal médico sobre cómo tratar con sensibilidad a las familias que experimentan estas pérdidas. Roberto se había graduado como consejero de duelo y trabajaba medio tiempo en el Hospital General, el mismo hospital donde habían perdido a Sofía, ayudando a familias que pasaban por experiencias similares a la suya. Había encontrado una vocación que le daba significado a su dolor y propósito a su vida. Apache seguía trabajando en la catedral, pero ahora también colaboraba oficialmente con la fundación, ofreciendo su sabiduría y experiencia a quienes lo necesitaban. Se había convertido en una figura paterna para muchas de las familias que buscaban ayuda, y su jardín secreto se había convertido en un lugar de peregrinaje para quienes buscaban paz en medio del dolor. Una tarde de primavera, exactamente 2 años después de la pérdida de Sofía, Paloma y Roberto visitaron el cementerio donde habían enterrado a su hija. Llevaron flores frescas, rosas blancas que simbolizaban el amor puro, y se sentaron junto a la pequeña lápida de mármol blanco que habían mandado hacer con una inscripción que decía: Sofía, amada hija, siempre en nuestros corazones. Hola, mi amor, susurró Paloma, acariciando la piedra fría. Venimos a contarte sobre todo lo que ha pasado en estos 2 años. Roberto tomó la mano de Paloma, entrelazando sus dedos. Tu mamá ha ayudado a muchas familias este año, Sofía. Ha creado algo hermoso en tu nombre, y yo estoy aprendiendo a ayudar a otros papás que están pasando por lo mismo que nosotros pasamos. Conocimos a un hombre muy especial que nos enseñó que el amor nunca muere, solo se transforma, continuó Paloma. Y hemos aprendido que tú sigues siendo parte de nuestra familia, aunque no estés físicamente con nosotros. Eres nuestra primera hija, y siempre lo serás. Se quedaron allí durante 1 hora,
hablándole a Sofía sobre sus planes para expandir la fundación, sobre las familias que habían ayudado, sobre cómo su amor había crecido y se había fortalecido a través del dolor. Le contaron sobre Apache y Elena, sobre la doctora Hernández, sobre todas las personas que habían sido parte de su proceso de sanación. Cuando se levantaron para irse, Roberto abrazó a Paloma bajo el cielo azul de la primavera. «¿Crees que ella puede escucharnos?», preguntó, como había hecho muchas veces antes. «Estoy segura de que sí», respondió Paloma con una sonrisa serena. «Y creo que está orgullosa de nosotros. Creo que está feliz de ver cómo hemos transformado nuestro dolor en amor para otros». Mientras caminaban hacia el coche, Paloma sintió una paz profunda en su corazón que no había sentido en años. El dolor por la pérdida de Sofía nunca desaparecería completamente. Había aprendido que eso era normal y hasta saludable, pero ya no la consumía. Había aprendido a llevarlo con gracia, a transformarlo en amor y servicio hacia otros, a encontrar significado en el sufrimiento. Apache tenía razón. El amor verdadero no muere, solo se transforma. Y en esa transformación, Paloma había encontrado no solo la sanación personal, sino también un propósito más grande que ella misma. Había descubierto que su dolor podía ser una fuente de sanación para otros, que su experiencia podía iluminar el camino para otras familias perdidas en la oscuridad del duelo. El viento suave de la primavera acarició su rostro mientras se alejaban del cementerio, llevando consigo el aroma de las flores que comenzaban a florecer. Paloma supo que, sin importar lo que el futuro les deparara, ella y Roberto enfrentarían juntos cualquier desafío. Habían aprendido que el amor verdadero no solo sobrevive a la tragedia, sino que puede emerger de ella más fuerte, más profundo y más hermoso que antes. Y en algún lugar, en el jardín secreto detrás de la Catedral Metropolitana, Apache sonreía mientras regaba las flores que habían florecido con la llegada de la primavera, sabiendo que había cumplido su propósito: ayudar a dos almas heridas a encontrar el camino de regreso al amor y la esperanza. Su propio dolor había encontrado significado en la sanación de otros, y en eso había encontrado una forma de honrar la memoria de Daniel. La historia de Paloma, Roberto y Apache era un testimonio viviente de que incluso en los momentos más oscuros de la vida, cuando todo parece perdido y sin sentido, siempre hay una luz esperando a ser descubierta. Y a veces esa luz llega en la forma más inesperada, un extraño con el corazón roto que entiende exactamente lo que necesitas escuchar, que ha caminado por el mismo valle de lágrimas y ha encontrado el camino hacia la sanación. Su historia se había convertido en una fuente de inspiración para muchas otras familias, demostrando que es posible reconstruir una vida después de una pérdida devastadora, que es posible encontrar felicidad nuevamente sin traicionar la memoria de quienes hemos perdido, y que el amor verdadero, ya sea entre esposos, entre padres e hijos, o entre extraños que se convierten en familia, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas del alma humana.